saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana, por qué no el resto del mundo, desde esta plataforma interactiva, el Vedol Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana, con más de 600,000 seguidores, pues para llegar a darle like, a darle, por qué no reproducir a este video, a este tema que nosotros vamos a abordar. Hoy nos vamos a referir, y lo hemos venido haciendo sucesivamente, porque es un tema por demás trascendente e importante para la República Dominicana, lo referente a la ley de lavado de activos, la nueva ley de lavado de activos 155-17, como observan ustedes ahí en pantalla. Digo que se trata de un tema trascendente porque el mismo definitivamente, que tiende a modificar lo que es nuestro entorno jurídico, y por qué no, pues económico, con un impacto más profundo. Pero en el caso de los abogados, que es lo que yo quiero tratar, esta que es una ley de reciente factura, apenas el pasado mayo del 2017, entrando en vigencia a principios de junio, esta ley sobre el lavado de activos pues trae muchas novedades. A grandes rasgos, las fundamentales novedades que tiene esta ley es que precisamente pues infla lo relativo a las denominadas o llamadas infracciones precedentes, aquellos delitos que son conducentes al lavado de activos, aquellos delitos que están en condiciones de producir bienes que, como tienen un origen ilícito, un origen espurio, son lo que configuran posteriormente el lavado de activos. Digo que infla todo el catálogo de las infracciones porque anteriormente estaba supeditado única y exclusivamente este delito de lavado de activos a aquellas infracciones que eran relacionadas con el narcotráfico, con el tráfico de drogas. Y posteriormente pues se avanzó y ya no solamente era el narcotráfico, sino además del narcotráfico, pues también se incorporaron otros delitos graves como el tema de la corrupción y otras infracciones muy graves. O sea, no en todo pues se asimilaba o se verificaba la posibilidad del lavado de activos. Ya hoy no, ya hoy tenemos que casi el Código Penal en su totalidad entra en la temática del lavado de activos como infracciones previas, como infracciones precedentes, como infracciones determinantes para el lavado de activos. Sicariato, que ni siquiera está configurado o tipificado como un delito, el sicariato. Pero sabemos en términos doctrinales que es, y bueno, y la jurisprudencia tendrá que encargarse de darle más cuerpo y de darle esa vigencia, o por qué no posteriormente el Código Penal de la República Dominicana, que es el que va pues a definir, a reorientar lo que sería este tipo penal, pero está contemplado como uno de los delitos conducentes al lavado de activos. Sicariato, testaferrato, todas las modalidades de falsificaciones, sobre todo en escritura pública, estafa agravada, estafa en contra del Estado, cualquier delito en contra del Estado, y ahí entra pues todo lo relativo a la corrupción, y qué bueno que así sea, es conducente también a la temática del lavado de activos, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, incluso muchos temas que en principio, el delito tributario, o sea, la evasión de impuestos y otros más, muchos temas que en principio eran puramente de acción privada o de otros de acción privada, de acción pública a instancia privada, pues ya tienen ahora esa connotación, y la única diferencia para la existencia de esta configuración de esta infracción predeterminante es que la persona pues con ese origen espurio y ilícito pues logre conseguir bienes. O sea que la diferencia es si tú tienes o no tienes bienes para que sea encartado, para que sea enjuiciado por el tema del lavado de activos. Otra de las novedades, además de esa, que yo reitero, un catálogo amplio de casi todos los delitos del Código Penal, porque deja una especie al final, una especie de cláusula abierta, y dice que además del listado, que no son limitativos, sino también aquellas infracciones que son condenadas o con penas pueden ser condenadas a un mínimo de 3 años. O sea que si hay 3 años el mínimo, también pudieran entrar dentro del lavado de activos, y de ahí entonces ya tenemos más del 80% de todo el quehacer delincuencial tipificado, consignado en el Código Penal de la República Dominicana, que es susceptible de lavado de activos.
Otra de las es que aumenta, triplica las penas, multas, la discrecionalidad, la facultad, la fortaleza de las denominadas o llamadas autoridades competentes para hacer cumplir la ley, Ministerio Público, Dirección General de Impuestos Internos, los órganos, en este caso de regulación sectorial, como son la superintendencia, y otros tantos que tienen conexión con los denominados o llamados sujetos obligados. Pero este introito que yo hago es puramente para decirles a ustedes que a lo que me voy a referir, hoy, es a el tema de los abogados. Los abogados, todos los abogados, pero además también los abogados notarios, los abogados y los notarios. Aquí en la República Dominicana, en el Colegio de Abogados inscritos hay más de 65.000 abogados, y pudiéramos decir que entre 25 y 35.000 serían los que ejercen conjuntamente el derecho y la notaría. Hay algunos que ejercen el derecho, pero también la notaría. Eso tienen un doble problema, porque son sujetos obligados como notarios en su labor notarial, pero además también son sujetos obligados como abogados en ese ejercicio profesional del derecho. Y nosotros hemos titulado estas reflexiones que estamos compartiendo con ustedes como que el ejercicio profesional del abogado se estaría convirtiendo en arriesgado, en peligroso, a partir de las directrices de la ley 155-17, que nos sitúa, nos ubica como sujetos obligados en no financieros, que es la denominación que se nos da, porque están los financieros y los no financieros. Dentro de los no financieros estamos nosotros, los notarios, los contadores, los agentes inmobiliarios, las empresas constructoras, lo de casas de empeño, lo de casas de lotería, casas de juego, casinos y demás. Pero me voy a referir, reitero, estricta y exclusivamente, porque ya en otras oportunidades vamos a seguir abordando el tema, porque esto necesita de un seguimiento y de una labor didáctica profunda. Y por eso voy a segmentarlo, voy a seguir trabajando en lo sucesivo también los demás sujetos obligados, sobre todo los no financieros, que caen bajo el control, bajo la égida, a nivel de su supervisión y de su seguimiento, de la Dirección General de Impuestos Internos. Y por eso nosotros, dentro de las reflexiones que hemos venido haciendo, hemos dicho en otras oportunidades, o nos hacemos la siguiente interrogante: si se trata pura y simplemente de una ley de combate y persecución del crimen organizado, o si más bien estamos en presencia o estamos hablando de una especie de mini reforma tributaria, porque tiene evidentemente que un componente tributario también importante, pero evidentemente que su propósito fundamental es el de persecución del crimen organizado, con una ley tipo que es producto precisamente de expresiones foráneas de lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que República Dominicana forma parte del mismo, y como tal tiene que someterse a esos estándares de ir uniformizando nuestra legislación a esa realidad internacional. República Dominicana pues tiene ese compromiso, y es a partir de donde se nos integra en esta realidad en la que hoy despertamos y empezamos a reflexionar o a analizar que en nuestra condición de abogados pues somos entonces allí sujetos obligados, y con esto convirtiendo la carrera, el ejercicio profesional del derecho y notarial en una profesión de mucho riesgo y de mucho peligro. Y me voy a explicar por qué digo esto. Esto pone a cargo de los abogados un sinnúmero de responsabilidades. Primero, como sujetos obligados tenemos que tener toda una estructura que implique las condicionantes para que podamos servir a los propósitos que esta ley pues nos impone, la 155-17. Dentro de esos propósitos, a nivel de responsabilidades, tenemos que reportar todas aquellas operaciones que a juicio nuestro entendamos que son sospechosas por parte de nuestro cliente. Y hay una serie de parámetros para asimilar esa obligatoriedad de sospecha o no sospecha. Pero presuntamente sospechosa, el hecho de que se compre una casa en más de $1 millón, pues tiene la obligación de no hacerlo en efectivo, tiene que acreditarlo. El que se compre un vehículo en más de 500,000 pesos también tiene que acreditarlo, no se puede hacer en efectivo. El que se compren piedras preciosas, relojes, obras de artes, joyas, también no pueden sobrepasar los 450,000 pesos, si no habría que acreditarlo. El que se salga con más de 10,000 pesos, $10,000 o su equivalente en cualquier moneda, el equivalente, el parámetro es $10,000,
tiene también, si no lo califican, antes de contrabando, ahora no solamente de contrabando, si tú sales con más de esa cantidad fuera del país sin acreditar y sin informar cuál es no solamente el propósito, sino de dónde sale esa cantidad de dinero. Entonces estás en la obligación también de acreditarlo, so pena de ser perseguido por contrabando, que sería el delito precedente, y eventualmente entonces también el lavado de activos. Si vas a hacer cualquier operación en términos generales, que suponga pues una erogación, un gasto superior a los $15,000 o en cualquier moneda, pero es el parámetro, a los $15,000, no puede hacerlos en efectivo. Tiene que ser menos de ahí para que puedas hacerlo en efectivo, sino también tiene eso que reportarte. Esas son de las labores a que se integran los abogados con un esquema de confidencialidad en esa interactividad, en esa acción que tiene que desarrollar en beneficio del Estado en un tema que, si bien es cierto, es de todos, lo que es la lucha en contra de la delincuencia organizada. No menos cierto es que no habría el por qué, es desproporcionado, cargarnos el dado a los abogados de tal forma, porque, reitero, convierte la profesión y el ejercicio profesional del abogado y de los notarios en altamente peligroso, porque no tenemos la logística, no tenemos la protección, no tenemos el conocimiento, no tenemos la capacidad investigativa para asumir esos roles y esas funciones. So pena de ser condenado si tú no tienes esa infraestructura que va a desarrollar, que va a comunicar con las autoridades competentes, o la unidad de análisis financiero que le va a llevar todos esos documentos, todas esas informaciones con ese carácter de confidencialidad. Si tú no puedes hacerlo, entonces puedes ser condenado con penas que van de 3 a 5 años. Tienes que tener el denominado llamado oficial de cumplimiento, un técnico de alto nivel que dé el seguimiento y que sea ese enlace, ese contacto, y que verifique que se le están dando capacitación en lavado de activos al personal que tú tienes internamente en tu oficina. Que tenga un plan, que se le practique una auditoría, si se quiere, operativa de lo que son esas funciones y esas facultades frente a las autoridades, para que una vez se practique esa auditoría, se verifique si tú vas llenando todos y cada uno de esos requerimientos. Hay también de igual forma 5 días hábiles, lo que tú tienes después que has recibido cualquier operación que, entre comillas, pudiera tener esa connotación de posibilidad de sospecha alrededor de la misma. Tú tienes 5 días. Pero después de esos 5 días que tú no lo haces, pues ya estás en falta con la ley y pudiera entonces caer preso con multa que, reitero, van desde los 300,000 pesos hasta los 4 millones de pesos. Y esto entonces, si se quiere, quiebra lo que es ese lazo de confianza, ese fundamento en que se instituye o se erige la defensa, el derecho de defensa, el derecho constitucional a la defensa, que si el imputado no cree en ti porque tú eres un eventual enemigo dentro de ese rango, de ese ámbito de confidencialidad, que tienes la obligación de ir a informar incluso en el proceso de tu ejercicio profesional, aun cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional, en una de sus recomendaciones, porque todo esto en el componente internacional es por ese mecanismo, por esa estructura, que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que ha planteado desde su creación una cantidad de recomendaciones, 40 recomendaciones, que viene afinando y que viene reorientando y que se le va sirviendo a los países para que ellos adecúen, integren a esa realidad sus legislaciones. Entonces, una de las 40 recomendaciones, que es la que tiene que ver con la integración, con la explicación, para que los abogados pues sean sujetos obligados, como también los contadores y los abogados notarios, es precisamente esa interactividad, esas funciones, esas facultades propias de ese contacto a la hora de la legalización, del representar tus bienes, tus intereses, la propia libertad en el marco de cualquier proceso civil, penal, laboral, de cualquier tipo. Es ahí que ellos asimilan o entienden eso. Entonces dicen, bueno, hay en algunas oportunidades que si el abogado es en función que está recibiendo tal o cual cosa, pudiera estar exento, pero es muy ambiguo, es muy discrecional y no se recogen esos términos en la ley, aun cuando el reglamento, el 408-17, el reglamento de aplicación de la ley 155-17, pues lo que dice, mira, en relación a lo que tiene que ver con el oficial de cumplimiento, si tú eres un profesional informal, si no eres una empresa, si no eres una compañía, tú puedes asumir esa función tú mismo, pero lo que te están mandando es hacer un trabajo extra que no te van a pagar por él, y es una obligación que te carga mucho más la vida,
porque tienes que llevar todo esto y tienes que convertirte entonces, más que todo, casi a tiempo completo, en una función de un seguimiento y de una interactividad para tú mismo no caer preso o no verte en grandes problemas y en grandes inconvenientes. Yo entiendo que sí, que nosotros debemos tratar de echar esa ley para adelante. La ley tiene muchos fundamentos, muchos aspectos positivos. La ley empodera, por ejemplo, a los fiscales que están desde ya y por qué no desde antes haciendo una magnífica labor. El Ministerio Público en ese ámbito es el que tiene pues mayores resultados de todo. En el tema del lavado de activos, desde luego tienen esa herramienta. Una herramienta semi-arbitraria, pudiéramos decir, que le faculta, le posibilita que con este tema pues tengan toda la ayuda necesaria, pero amén. Lo importante es que vienen en ese ámbito pues haciendo un gran trabajo y son los que tienen pues más si se quiere, que exhibir a la hora de las estadísticas, más condenas, más descomisos. Pero lo cierto es que ahora pues se encuentran mucho más empoderados, mucho más potencializados. Pero a mí lo que me interesa en este momento, en esta oportunidad, es poner de relieve, de manifiesto, cómo todo esto, sin nosotros estarlo esperando, y es para lo que tenemos que prepararnos, cómo impacta el ejercicio profesional, cómo tenemos que mirarnos en algo que apenas el pasado viernes 26 de enero, el día de Duarte, en República Dominicana, declaraba el presidente José Manzanero, el presidente del notariado mexicano, en el periódico El Universal, para que el que quiera pues buscarlo, declaraba cómo en los estados de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, cómo pues ya habrían caído muchos notarios a manos de la delincuencia organizada, otros amenazados, otros secuestrados, otros con problemas también, incluso los secuestros llegando hasta su familia, porque la delincuencia organizada entendía que ellos le habían delatado, le estarían delatando, estarían comunicándole a las autoridades lo que son sus operaciones. Una delincuencia organizada mexicana, que es la más sangrienta posiblemente del mundo, que no juega, y allí entonces tienen los notarios pues responsabilidades similares a la que tienen los notarios de aquí, a la que tenemos los abogados de cara al proceso de implementación de esta ley. Entonces decía el presidente de los notarios, del notariado mexicano, que allí pues estaban abandonando la profesión, estaban pues pidiendo el soporte de las autoridades, porque precisamente no tenemos esa logística. Al delincuente que entienda, que asimile que una operación que se le ha dado a conocer, por eso digo, es riesgoso el ejercicio profesional del derecho de cara a esta nueva realidad, o tratar no sé, de cómo apartarte, si solamente a nivel de consultoría, si no involucrarte, si no ligarte, si limitar tu ejercicio a algún ámbito que no toque, que no tenga que ver en modo alguno con el tema de lavado de activos. Yo digo que es desproporcionado, entiendo que tiene que haber algún proceso de compensación, algún espacio, algún tiempo, algunas vacaciones legales para la implementación total y absoluta de esta ley. Hay algunos puntos mínimos que el reglamento ha tenido a bien tratar de diferirlo, como por ejemplo registro de títulos, que al momento, durante un año en lo que se organizan los registros, porque todo el sujeto obligado tiene también que hacer un levantamiento de información, unos formularios que ya habrá que ver cuáles son las guías, cuáles son los instructivos que te va a dar, por ejemplo, Impuestos Internos, que es el que maneja esta temática, del conoce tu cliente. O sea, tú tienes que examinar, tú tienes que verificar, tú tienes que darle seguimiento a tu cliente. Hay una clasificación de las denominadas o llamadas debidas diligencias, algunas ampliadas, porque tiene que ser con más profundidad. Esa debida diligencia lo que hacen referencia es a esa responsabilidad inherente al abogado en razón de esa conexión, de esa designación de sujetos obligados, un nombramiento que no estábamos esperando. Pero en virtud de eso tú tienes entonces que desplegar una serie de diligencias, más allá de las que te pudieran corresponder de manera ordinaria, para investigar, para escrutar, para verificar, para conocer tu cliente, para irte más allá. Entonces eso no hay duda que va a tener un impacto importante en el ejercicio profesional del derecho, el de los contadores y por qué no en el ejercicio comercial de todos aquellos sujetos obligados no financieros que se ven pues frontalmente impactados. Porque los sujetos obligados financieros que vienen desde hace mucho ya sirviendo, no tendrán grandes inconvenientes porque eso están preparados, eso están estructurados. Eso tienen una reglamentación diversa, además de una serie de órganos sectoriales que son los que le dan seguimiento, como la superintendencia de bancos, las de pensiones, las de seguro. En su ámbito cada una pues tiene un órgano sectorial que viene trabajando con
un sinnúmero de reglas, porque estamos hablando de instituciones que dan, si se quiere, un servicio hasta ciertamente público. Y como tal, pues tienen entonces que ceñirse a un sinnúmero de directrices. Y son los que vienen pues implementando esta ley, que es correcto que así sea, porque ya hay todo un andamiaje preparado. Los que quedamos desposeídos somos nosotros, aun cuando Impuestos Internos pues desde ya ha planteado una normativa compuesta de cinco reglamentaciones, una para los sujetos obligados, o sea, todas para los sujetos obligados, 4 para los diferentes sujetos obligados. La que me interesa y que es la que estoy abordando es la número 1 del 2018, que es la que ha planteado Impuestos Internos para los abogados y los notarios y los contadores, donde está pues planteándose cuál es la parafernalia procedimental que se va a usar en esa singular relación de esos sujetos obligados no financieros con Impuestos Internos, y por qué no también con la unidad de análisis financiero y con la Fiscalía y cualquiera que le pida una cooperación, una colaboración en este orden dentro del ámbito de esas diversas funciones de sujeto obligado que tiene, de informar bajo un esquema de confidencialidad, de reportar las operaciones sospechosas y todo lo que yo le he planteado a ustedes, de auditoría, de preparar a sus empleados. Los empleados tienen el inconveniente, para que lo sepan, ser empleado de un abogado te da el privilegio dentro de la ley de que se considere esto como una circunstancia agravante. Si eres empleado de una persona que es un sujeto obligado, entonces sería una circunstancia agravante a la hora de que pueda ser objeto de persecución por esa ley. Finalmente es lo que quiero dejar en la consideración de ustedes. Yo considero que se convierte en arriesgado, se convierte en espinoso, se convierte en peligroso el ejercicio profesional del derecho a partir de esta realidad. Es la profesión que tenemos, no vamos a salir corriendo, no podemos abandonarla, no podemos dejarla. Y de ahí entonces que lo que tenemos es que ponernos a tono con la ley, hacer las exigencias del lugar, trabajar en este tránsito, en este proceso de construcción de todas esas directrices, de todas esas guías que no conocemos, a caminar sobre eso, hacer camino al andar, como dice el poeta, ir desarrollando pues todo esto, que se vaya construyendo ese proceso de los criterios que tendrán que irse desarrollando. Hacer votos porque las entidades, instituciones estatales, las denominadas autoridades competentes, pues se encarguen de dar esos instructivos y los abogados conocerlo y manejarlo. Y por eso nosotros vamos a tratar de seguir orientando, vamos a preparar un diplomado especializado sobre esta materia desde Fundación Justicia y Transparencia, para empezar a llevarlo por todo el país, a que la gente se preparen y qué sé yo, integrarse los sujetos obligados, los no financieros fundamentalmente, para ir propiciando todo este entendimiento, todo este andamiaje jurídico legal que dé vigencia y que empecemos a operativizar y a ver cómo vamos a hacer las cosas, porque ciertamente es un tema desproporcionado que nos agarra fuera de base, y por eso no hay dudas que más del 95% de los abogados en la actualidad no es verdad que están preparados para asumir esto. De hecho, el que me oye hablando ahora pudiera creer que estamos en otro país, que no es de República Dominicana, porque está ajeno, está marginado de esta realidad que nos da en la cara, que se llama Ley 155-17, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la República Dominicana, así mismo también como el tema de las armas de destrucción masiva. Son los componentes que en el orden internacional se concretaron para perseguir la delincuencia organizada. Y qué bien que así sea, pero hace falta aterrizar, hace falta afinar, hace falta recoger nuestra realidad y nuestra idiosincrasia para que esto no tenga un impacto muy duro, no solamente en la vida de quienes somos sujetos obligados, sino de todos los dominicanos, por el tema también de la economía. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, pues abordando todo lo relativo a esta trascendente, a esta importante ley, pero hoy de cara a lo que es este sujeto obligado, que se llama abogado y abogado notario. Posteriormente seguiremos pues interactuando, dando más detalles sobre el particular y por qué no en otros programas que sucesivamente vamos a estar haciendo, pues también ahí ya planteando los inconvenientes de los demás sujetos obligados y por qué no, qué es lo que corresponde hacer. Será hasta la próxima.